Hola, Buenas hola. ¿Qué noches. tal? ¿Cómo están? Buenas noches y a todos los que se vayan conectando. Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta noche. Ya. Ya es viernes otra vez. Yo no sé a usted cómo se le va el tiempo, pero a mí de repente me parece que va volando. Sí. Yo sé que es una impresión porque el tiempo siempre es el mismo, pero definitivamente a nosotros nos pasa de repente que pues parece que se nos va rapidísimo el tiempo, ¿no? Y ya estamos ahorita ya en febrero. Y bueno, Ya se fue el primer mes pues sí, volando. y así, no decimos el primer mes, sino ya cuántos años, ¿no? Cuando Sí. empiezas a hacer cuentas y dices, wow, ya pasaron tantos años. Y sí, así es. Entonces, pues ahora sí que como siempre les digo a todos, animarnos a tener la mejor vida que le podamos ofrecer al Señor mientras nos la regale. Tengamos fruto que llevarle a su presencia cuando nos llame, porque aparte no sabemos cuándo, ¿verdad? Y bueno, pues esa es nuestra invitación permanente, ¿verdad? De que lo veamos siempre con la posibilidad de que en cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia. Tengo aquí que está Diana García, Claudia Peña, Carlos Leal, Carlos Alberto Marta, Leal, Marta Vero. Reyes. Ajá. Bueno, pues los que van conectando, todos sean bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros una vez más. Sí. Hemos estado hablando de la bendición del Padre y la verdad es que siempre hay mucho que decir, pero hoy en particular el tema nos jala, ¿verdad?, hacia la parte de recibir por medio de la fe. Ujú. Y tiene mucho que ver con lo que les he estado pidiendo al grupo, ¿verdad? De que estén declarando. Les mandé en el grupo de MDA unas declaraciones, son declaraciones todas fundadas en la escritura y en cosas que Dios nos ha dicho. Tú le puedes agregar personalmente a esas declaraciones cosas que a ti en lo personal Dios te haya dicho. Eso es aparte. Pero sí te voy a pedir que seas muy cuidadoso, muy serio, a estarlo haciendo las 3 veces al día. Ahí tienes tu teléfono a la mano. Tómate, no te tarda yo creo ni un minuto en decirlas. Entonces, es para que, para edificar la fe por un lado y para crear algo en el espíritu a través de la oración y de la palabra declarada, que la experiencia que tenemos los que ya tenemos cierto tiempo es que Dios hace algo poderoso cuando nosotros creyéndole tomamos la palabra y la declaramos. Es bien importante y además ahorita con el tema que vamos a hablar, pues hay que ser persistentes, ¿no? O sea, es decir, no porque no veo las cosas inmediatamente o no porque no pasan como yo quiero o como creo que deben pasar, deje yo de hacer las cosas que Dios me está poniendo a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues sean todos invitados, ¿verdad? A formar parte de esto porque el llamado de Dios a la iglesia, mira, yo sé que vamos a oír cosas por todos lados de que Dios está haciendo para la iglesia, pero para nosotros en particular, como manantial de avivamiento, Dios nos está llamando bien, en una dirección bien clara. Y es ahí donde nosotros, pues como pastores, estamos procurando por todos los medios transmitirles, ¿verdad? Impartirles a ustedes que nos favorecen y que son parte de lo que Dios nos ha permitido tener o que ustedes estén siendo parte de, tómenlo, tomen la palabra. Mira, el domingo pasado fue un tiempo muy especial el que tuvimos en la administración y Dios estuvo manifestando, ya el próximo domingo se los voy a platicar más a detalle, pero son como testimonios que van confirmando Ujú. cosas que Dios nos ha dado y yo quiero que tú te sientas parte de y te involucres lo más que puedas, ¿verdad? En cada una de las cosas que Dios nos está poniendo. Ujú. Es algo que es para toda la iglesia, como siempre les decimos. No es algo que es nada más para los ministros o para los que están a cargo de alguna área de servicio, sino que es para cada hijo de Dios. Por eso es importante que nosotros hagamos uso de todos los recursos que el Señor nos ha dado. En este Así caso es. estamos hablando de la palabra, pero Él nos ha dado tantas bendiciones y de hecho el tema que hemos elegido para estos días es la bendición del Padre y tiene que ver con todo esto. Así que pues vamos a orar, ¿no? Para poner este tiempo delante del Señor. Nosotros hemos estado orando, pero queremos orar junto con ustedes y que realmente el Señor haga algo trascendente en nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, Sí, sí. te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por la vida.
porque nos permites estar aquí, Sí, Señor, Señor, reunidos. gracias, Padre. Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, y queremos pedirte que tú en esta hora, Señor, derrames favor, de tu Señor. espíritu en cada uno de nosotros, Sí, Señor, que Espíritu nos Santo. enseñes todas las cosas que necesitamos saber, Señor, que nos ayudes a relacionarnos de una manera más profunda contigo, Señor, Sí, Señor. y que las verdades que están escritas en tu palabra Sí. se graben en nuestros corazones y se hagan carne en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Ujú. Y bueno, pues como dice mi esposa, y es importante que estemos declarando las cosas. Usted y yo Ujú. aprendamos a declarar todo lo que Dios ha dicho de nosotros. Vamos a aprender ahorita un poquito más, a retomarlo si tú quieres, porque a veces se nos olvida. Yo confieso que a mí a veces tengo presentes cosas, pero mira, el Espíritu Santo me ha estado insistiendo mucho en que yo no sea silencioso, que yo hable, pero que hable con propósito, que diga las cosas, que declare, que ore con autoridad y declarando las cosas. Ajá. Por eso les puse estas declaraciones basadas en la Escritura, porque a mí la orden divina es abre caminos en el desierto, o sea, donde no hay camino. Abre manantiales donde no los hay. Ujú. Y eso a mí lo que me decía también es, hay muchas cosas que no han ocurrido en tu vida, no porque yo no las haya dado para ti, sino porque tú no te has apropiado de ellas como debe de ser. Y el primer paso para apropiarte de algo es estar hablando las cosas que le has creído a Dios para caminar sobre ellas. Eso anótalo si lo quieres anotar. O sea, lo que Dios te ha dicho, ya sea en su palabra directamente, porque dice la Biblia que esa es la profecía más eficaz, la Biblia, ¿verdad? O que Dios te haya dado un testimonio a través de alguien o tú mismo hayas recibido una visión, una palabra personal. Apropiate de ella, pero no, ay, sí, qué bonito, tuve este sueño, qué padre, y se te quedó por ahí guardado. No, lo tomas, lo contextualizas con la palabra de Dios, con la Biblia, y lo empiezas a proclamar y a declarar, ¿no? Es decir, yo tengo que asumir lo que Dios ha dicho de mí, y por eso no lo puedo tener guardado en un cajón, encerradito, a ver si algún día ocurre. No, yo tomo la palabra, empiezo a declarar, porque eso, cuando empiezo a declarar, imagínate que estás construyendo un puente para pasar de una parte de un río a la otra. El río está ahí, la oportunidad la tienes, pero si no haces el puente no puedes pasar. Cuando declaras la palabra, estás estableciendo todo lo necesario para que el puente sea edificado y entonces puedas cruzar. Así ocurre. Por eso les he estado pidiendo que declaren la palabra, estas declaraciones que he estado poniendo. No le puse las citas bíblicas a cada una de ellas. El domingo que prediqué de ello, sí di las citas, pero es para ahorrar, digamos, un poquito de espacio y que la declaración sea más corta. Pero yo te pido que lo hagas con seriedad, que tú creas que Dios te da visiones y sueños y palabras proféticas para darte dirección a ti y al pueblo de Dios, por ejemplo, ¿no? O que a través de tus manos vas a estar orando por los enfermos y van a sanar. Y tú vas a declarar la palabra de autoridad en sanidad y vas a ver milagros que van a ocurrir, creativos inclusive, cuando tú ores y declares la palabra. Esa es la actividad de la iglesia para que mucha gente que no conoce al Señor pueda conocerlo, ¿no? Entonces, estamos hablando precisamente de que hay que hacer las cosas por medio de recibirlas por fe. ¿Eso qué significa? Bueno, no sé si te acuerdas que dice la Biblia que no andamos por vista, sino por fe. Eso en términos prácticos significa, aunque yo no vea cosas, aunque yo no sienta o palpe cosas, eso no significa que Dios no sea fiel y que su palabra no sea verdadera. Al contrario, si yo me paro sobre una promesa hecha por Dios, ¿verdad? Aunque aparentemente yo no la estoy viendo, ¿cómo sucede? Entonces yo le estoy demostrando a Dios que le creo y entonces dice la Biblia que yo le agrado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo le creo, le agrado. Y cuando yo le agrado, se mueven las cosas, se mueve el cielo, se mueve lo necesario para que ocurran las cosas. ¿Y eso qué significa? Que voy a caminar como si, a pesar de que no se vea nada, yo camino como si estuvieran pasando las cosas. Y hablo de la misma manera. A la gente que no tiene fe o no cree, pues piensa que estás loco.
pero esa locura es más bien se parece a la infancia. Los niños son sencillos para creer. Los niños tú les dices sencillamente, te voy a comprar un helado si te portas bien, y en su cabeza él no está pensando que no va a comer helado. Ya se lo está saboreando desde que se lo prometiste, y él actúa en función de lo que él cree que va a recibir. Y te aseguro que si por la razón que sea no está sucediendo, hace lo que sea para recordártelo y decírtelo y demás, para que ocurra lo que tú le prometiste. Nosotros fallamos, Dios no. Si Dios promete algo, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Pero nosotros tenemos que entrar en la acción de creérselo. Dice Gálatas 3, versículo 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así es. El justo por la fe vivirá. Tú y yo somos justos. ¿Por qué somos justos? Porque Jesús pagó el precio por ti, por mí en la cruz. El pago de nuestro pecado, Él lo hizo. Quiere decir que nos justificó delante del Padre con su sangre. Ahí, cuando habla la Biblia de los justos, habla de los redimidos, de los comprados, de los que fue pagado su pecado por Jesús en la cruz. Tú y yo somos justos. Y el justo, por la fe, vivirá. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no vemos que sucedan las cosas que estamos orando o por las que estamos ahí con el Señor insistiendo, y a veces nos desanimamos. Pero aunque no veamos o no estemos sintiendo nada, nosotros necesitamos permanecer. ¿Por qué? Porque todas las cosas que son de Dios las recibimos por fe. Todo lo que tiene que ver con el Señor y que Él nos habla y que Él nos da es a través de la fe. Entonces, si nosotros nos quedamos nada más en el nivel de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, entonces nos vamos a desanimar y no vamos a recibir nada, porque la fe es independiente de lo que ven nuestros ojos, de lo que sentimos, ¿no? Con nuestras emociones. La fe va más allá de eso, la fe trasciende todo eso, y necesitamos tener fe, necesitamos creerle al Señor para poder recibir las cosas por las que estamos orando o que estamos esperando. Y la fe, Jesús mismo la compara con una semilla. Pon atención a eso porque a veces desconectamos ideas. No, la fe es como una semilla. Una semilla es una promesa. Porque una semilla si no la siembras, se queda como una promesa que no ocurre más. Pero si la siembras, entonces va a producir aquello de lo que es su género. Así ocurre con la fe. La fe sin obras es muerta. Si tú no siembras la semilla, no germina y no produce aquello que fue prometido a través de esa semilla. Y hay semillas que pueden ser súper valiosas, ¿no? Porque, ahora que está, por ejemplo, el aguacate, ¿no? Siembras una semilla de aguacate y seguramente va a pasar mucho tiempo para poder cosechar el primero, pero una vez que sucede es precioso ver el fruto, cómo se produce, y no es uno. Nunca una semilla da lo mismo uno, no. Una semilla da muchísimo. Entonces, si tú ocupas la fe y siembras, actúas, declaras, estableces y te mueves en función de lo que crees, entonces vas a ver que aunque pase un cierto tiempo o aparentemente no esté pasando gran cosa, llega el momento en que esa semilla fructifica. Y de eso se trata. Cuando tú y yo le creemos a Dios, no siempre ocurren cosas instantáneas, de hecho casi no pasa así. Más bien es como un proceso. Y en ese proceso la semilla llega a germinar. Y una de las características fundamentales de la vida cristiana es la permanencia y la perseverancia. Siempre se los he dicho y se los voy a seguir diciendo. Hay que permanecer y hay que ser perseverantes, aun cuando aparentemente no estemos viendo nada. Sin fe es imposible agradar a Dios, es lo que dice Hebreos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Es otro de los textos que vienen ahí en Hebreos que tú debes conocer. Entonces yo quiero agradar a Dios y dice que Él es galardonador de los que le buscan. A mí me gusta porque yo doy testimonio. Me gustaría a veces ser como más profundo en mi intimidad con Dios,
pero eso sería ya como cuando te mueres, porque te la pasas con él, ¿no? Pero a mí me gusta ver cómo hay como un reflejo de tu cercanía cuando tú estás con él y lo buscas y le crees. Eso siempre trae un reflejo en la vida cotidiana. Ujú. Y es cuando aparece esto, como dice la Biblia, que él es galardonador de los que le buscan. De repente se abren puertas inesperadas, llegan las respuestas, se arreglan problemas que parecen imposibles, y ese es Dios actuando a favor tuyo, y esa sería una forma de entender ese galardón. Ujú. Galardón es una recompensa, una honra. Aún a mí me ha pasado muchas veces cuando yo he sido muy persistente en honrarlo en medio de gente que no cree, que hasta burlas pudo haber habido hacia mi persona por mi fe, que llegado el momento cuando hay necesidad de una situación, es tan notorio que Dios está favoreciéndote que hasta los más incrédulos se quedan como diciendo, ¿qué pasa con esta persona? ¿No? Ujú. Porque ven el favor de Dios sobre tu vida y sobre la mía, si le crees, ¿verdad? Ujú. Entonces necesitamos pues creerle al Señor, ¿no? Y abandonarnos también en sus brazos, en esa confianza que Él nos está pues pidiendo que le tengamos, porque está aquí cuando dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que primero que Él existe, que Él es Dios, ¿no? Y que además Él recompensa esa búsqueda. Entonces necesitamos arriesgarnos para poder ver la obra del Señor en nuestras vidas. Estaba escuchando el otro día a una persona que hablaba y hablaba de cómo ella no creía en milagros, ¿no? Y decía, yo no creo en milagros, yo no espero que nada extraordinario suceda, solo estoy esperando pues que la buena voluntad de la gente, ¿no? Haga que las cosas cambien, en fin. Y luego me llamó la atención que en otra ocasión volvió a mencionar lo mismo, ¿no? Y insisto, yo no creo en milagros. Y la verdad es que me dio tristeza porque es una persona que pues tiene mucha necesidad de recursos para la obra que está haciendo, pero el hecho de que no esté acudiendo al Señor, que es el que te puede bendecir y sacar de donde no hay, ¿no? Lo necesario, pues te limita muchísimo, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios no podemos darnos ese permiso, ¿no? De decir, no creo que el Señor quiera hacer esto, o no es tan importante como para que yo moleste al Señor con estas cosas, porque he escuchado gente que lo dice de esa manera y entonces se pierde de muchas bendiciones. Nosotros perdemos bendiciones del Señor por tener esa actitud, ¿no? Que al final de cuentas pues es incredulidad y necesitamos abandonarnos en el Señor y decir, Señor, dependo de ti porque no hay algo que yo pueda hacer en este caso, no tengo los recursos, pero te tengo a ti y tú puedes hacer un milagro de la manera en que yo no me imagino, no le voy a poner forma, Señor, pero te creo. ¿Cómo le vas a hacer? No sé, pero yo te creo. Y ahí entra el secreto de la persistencia que te decía. Y en la Biblia lo vemos. Hay que ser persistentes, pero hay que ser persistentes de una manera sabia, bien inteligente. Porque aún Jesús mismo nos enseña acerca de ser persistentes. Hay varios pasajes que nos hablan de eso, ¿no? Como Sí. el de la viuda que no le hacía caso el juez injusto y fue Sí. y le estuvo muele y muele y muele y muele y muele y muele. Y entonces dice que el juez dijo, yo ni temo a Dios ni me interesa nada, pero yo con tal de que no me esté molestando esta señora, le voy a responder a su petición. Sí. Fíjate, dice, si eso hace un juez injusto, ¿cuánto más no hará nuestro Padre Celestial si vamos a Él? A Dios le gusta, fíjate, yo he aprendido algo, la insistencia tiene que ver con el edificar la fe. Porque a veces cuando empiezas a pedir algo, ni siquiera tienes la fe suficiente para creer que lo que estás pidiendo va a ocurrir. Es parte de lo que te decía de las declaraciones. A lo mejor la primera vez que haces la declaración la sientes como lejana, como ajena, como difícil de que pase. Pero conforme vas declarando, vas insistiendo en la declaración, conforme a la palabra, se está edificando algo en tu corazón, que es la fe. Y le estás creyendo a Dios y llega el momento que esa fe está ya en su punto perfecto para que ocurran las cosas.
Entonces estamos construyendo la atmósfera, el ambiente, ¿verdad? El espacio y las cosas que se tienen que mover para que ocurran. A veces solamente, y te lo digo porque lo he vivido yo también, recibimos una palabra o algo muy lindo y decimos, wow, qué padre, ¿qué día lo va a hacer Dios? Bueno, pues el día que quiera, pero nosotros como que no entramos en la dinámica de decir, ok, te lo creo. Y como te lo creo, voy a caminar, a hablar, a pensar, a dormir, a levantarme conforme a toda esa promesa que me diste o nos diste, y de ahí no me voy a mover hasta que suceda. Esa es la insistencia, hasta que suceda. ¿Cuánto me va a llevar? Lo que sea, no importa. Yo no voy a dejar de hacerlo. Y me pongo a pensar que es un poco caricaturesco, ¿verdad? Pero esos presos que sacan en las películas, que agarran un alfiler o una limita o una cucharita, ¿verdad? Y empiezan a escarbar sabiendo que quizá un día terminen de hacer un túnel para salir de la cárcel, ¿no? El hecho de estar insistiendo de poco a poquito produce que llegue el momento que cambian las cosas. ¿Por qué? Por la insistencia. Por la insistencia. Tú hazlo. Tienes una moneda vieja y sucia, la empiezas a limpiar y como que está difícil y le sigues limpiando y la sigues limpiando y sigues insistiendo hasta que llegue el momento que si lo haces con toda diligencia y cuidado, pues la vas a llevar a un brillo y a una textura que parecía que no iba a poder tener. Es un ejemplo sencillo, pero así es. Todo el asunto cuando aprendemos algo nuevo. A mí que me gusta dibujar, ahora que estamos incursionando con el pan, ¿verdad? Estamos ensayando y pues de repente no sale tan bien como quisiéramos, pero el hecho de estar practicando es insistir. ¿Hasta qué? Hasta que suceda. Hasta que suceda. Y sí, ese pasaje que Manuel mencionó hace un momento del caso de esta mujer que va con el juez recurrentemente, ¿no? Hasta que le hiciera caso, el Señor nos lo pone muy claro como un ejemplo, ¿no? Y nosotros necesitamos tener esa actitud, ¿no? De que hasta que mi caso sea atendido, ¿no? Y escuchado. Y haya una respuesta para mí. Entonces eso es cuando nos conviene algo a nosotros, pero sí, si le conviene a Dios, sí, pues ese es su interés, es mayor, o sea, es más fuerte todavía el que nos responda, ¿no? Sí. Entonces el Señor quiere proveer lo que necesitamos, ya sea en el área material, en el área emocional, porque Él nos conoce mejor que nadie, pero sí quiere también que nosotros tengamos una actitud de fe, ¿no? Una actitud que persevera, que espera, que confía y que está expectante de lo que el Señor va a hacer. O sea, nomás piensa una cosa, porque a veces de veras yo veo que a muchos nos cuesta trabajo entender que a Dios le importa bendecirnos porque Él es glorificado cuando nos bendice. Si tú eres una persona que lo honras y Él te bendice, lo glorificas a Él, lo adoras. ¿Por qué? Porque la gente que te conoce sabe que tú honras a Dios. Y si te va bien, si hay favor, si hay bendición, si se abren puertas, si te pasan cosas extraordinarias, llega el momento que pasa lo que te digo, que la gente dice, wow, eres el consentido. Y así dicen, es que tú que eres consentido, o tú que estás cerca de Dios, o más cerca de Dios, por favor, ¿no? Yo les llamo a esos limosneros de bendiciones. ¿Por qué no van directamente a orar ellos en lugar de estar pidiendo, verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Lo que te quiero decir es, ciertamente, si tú eres bendecido, Dios es glorificado cuando te bendice. Entonces, no pienses por ningún momento o derriba toda ideología, argumento religioso, lo que sea, que te hayan enseñado o que tú hayas adquirido, donde aparentemente es como un abuso o está mal pensar que Dios pedirle que nos bendiga o buscar su bendición, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice que las bendiciones nos alcanzan, no tenemos que estarlas buscando, lo que tenemos que buscar es a Él. Pero eso trae por añadidura las bendiciones que necesitamos, porque al final de cuentas, no nada más es porque seamos ambiciosos de, quiero tener más bendiciones, no, es porque yo necesito sentirme bien de mi salud para estar bien con los demás, yo necesito que no falte nada en mi casa, yo necesito tener suficiente para lo que tengo que comer, pagar, comprar, en fin, ¿no? Igual que tú, todos. Entonces, si nos dedicáramos demasiado tiempo a buscar las cosas en lugar del autor de las cosas, estamos perdiendo el enfoque. Estamos afanados en lugar de estar caminando en fe.
Cuando yo creo en Él, a mí me ocurre que no me falta nada. Punto. Haciendo lo que hago, tengo más que suficiente, porque Él es mi proveedor. Yo reconozco que Él es mi proveedor, aunque sea a través de mi esfuerzo y trabajo, Él es mi proveedor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque finalmente, si tengo las fuerzas para hacer las cosas, si tengo el espacio o el lugar, ¿verdad? Donde puedo trabajar o desempeñar aquello que yo sé hacer o me gusta, ¿verdad? O aprendí a hacer, y a partir de eso viene la provisión a mi vida, pues entonces ahí es donde te das cuenta, ¿verdad? Que Dios está contigo. Y hay veces que te da un favor extraordinario. Es algo que también tenemos que aprender, un favor extraordinario. Nosotros, por eso siempre les digo a todos, pídanle a Dios que los llene de su gracia. Dice la Biblia, gracia, gracia, gracia sobre gracia. Eso lo aprendimos de Fernando Sosa hace muchos años. Nos decía, ustedes siempre tienen que orar pidiéndole a Dios su favor, su gracia. ¿Por qué? Y yo en broma siempre les digo, pues porque si no tienes la gracia de Dios, eres un desgraciado. Literalmente lo eres, ¿no? Sí, necesitamos su gracia y su favor. Así es. Pero bueno, otro ejemplo muy importante de perseverancia es el caso de Eliseo. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, dice, aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando pasaron, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Si no, no. Este pasaje es súper impresionante. A mí siempre me ha impactado porque estás viendo ahí de manera muy tangible la manifestación del poder de Dios. O sea, Elías era un profeta ya súper impresionante. Tremendo. ¿No? Y a partir de eso vemos cómo hizo unos milagros increíbles. O sea, yo creo que entre ellos dos, entre Elías y Eliseo, hicieron unos milagros muy impresionantes. Y ellos estaban en ese ambiente del cual nosotros estamos invitados a participar. Aquí lo que pasa es que se nota que el siervo, ¿verdad? O el discípulo, pues siempre fue muy obediente, pero en esta ocasión necesitaba estar muy al pendiente del maestro porque ya sabía que iba a ser llevado. Aquí lo increíble es que este es de los profetas, es de las personas en la Biblia, y eso para los que les gustan las cosas interesantes, que son traspuestos, no ven muerte, sino que llega el Señor y se los lleva, ¿sí? Directamente al cielo. No pasan por el trance de la muerte. Es impresionante. Solamente hay un par de personajes que están registrados en la Biblia que pasaron por algo así, pero él es uno de ellos. Y ahí es donde tú te das una idea del ambiente en el que él se mueve. Y te digo algo, ninguno de ellos tenía la oportunidad que nosotros, gente del Nuevo Testamento, que vino a ser redimida por la obra de Jesús y, ¿verdad?, inspirados y llenos del Espíritu Santo, ellos hubieran querido vivir en esta época y manifestarse de una manera tremenda.
¿Qué estamos diciendo? Bueno, que una batalla, ¿verdad? Con nuestra carne, circunstancias y un montón de cosas, pero esa batalla ya está ganada. Jesús ya la ganó. Nosotros tenemos que escalar, por llamarlo de alguna manera, al lugar que Él nos llamó para manifestar su gloria. Ujú. Y pareciera que aquí Elías quería que efectivamente Eliseo pues pusiera su distancia y ya terminara pues esa etapa, ¿no? De ser su discípulo, pero en realidad era como una prueba, ¿no? De parte de Dios, porque aquí lo que podemos ver es que Eliseo estaba seguro de que él, aunque le estaban diciendo que se quedara en ese lugar, él sabía que tenía que seguir adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor seguramente tenía algo tremendo, ¿no? Él tenía esa claridad de lo que quería de parte de Dios y él perseveró, ¿no? Exacto, ahí es donde está nuestro mensaje de parte de Dios para ti, para mí hoy. No te canses, no desmayes, no disminuyas, aunque no tengas ganas, aunque no sientas inspiración, toma fuerzas, levántate, vuelve a declarar la palabra, sobre todo en esas áreas de debilidad. Lo más bonito que podemos hacer y más poderoso es tomar escrituras que nos edifiquen para levantar aquellas áreas de debilidad, ¿no? Si falta fe, si tengo temor, si me falta el ánimo, siempre hay escrituras que nos ayudan a declarar para que esas áreas que han sido como golpeadas o a lo mejor hasta derribadas, sean edificadas otra vez, para que el enemigo no tome ventaja de nuestras debilidades. De hecho, la Biblia dice que Jesús, el Señor nuestro Dios, se perfecciona en nuestras debilidades, se levanta, y nosotros somos fortalecidos sobrenaturalmente por Él. Ahora, hay una parte que nos toca a nosotros, pero obviamente estamos esperando la de Él, porque yo puedo hacer lo que sea, pero yo no puedo hacer milagros, los milagros los hace Dios. Entonces llega el momento en que si entendemos bien, lo que nos pide Dios es bien poquito en comparación a lo que Él nos da o a lo que Él nos aporta. Y bueno, lo que estaba pasando, ahí tenemos a un discípulo que está entendiendo, ¿verdad? Cuando piden la doble porción, a veces pensamos así literalmente, es una doble porción. Estaba pidiendo primogenitura, estaba pidiendo que fuera el heredero de lo que venía recibiendo el profeta, pues así como pasó. Y bueno, creo que la mayor bendición que el Señor nos ha dado en este tiempo, pues es que no nos dejó solos, que dejó a su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y en nosotros todo el tiempo. Y este pasaje pues tiene mucho que ver, ¿no? En que nosotros también podemos pedirle al Señor que Él nos dé más de su Espíritu, que todo lo que hemos orado en cuanto a la manifestación del Señor a través de nuestras vidas, porque estamos hablando de querer alcanzar a más personas, de que la misericordia del Señor alcance a los que están en esta necesidad de conocerlo, que están perdidos, que están sin esperanza, pero sabemos que muchos necesitan, como yo lo necesité en su momento, pues el experimentar a un Dios vivo, a un Dios que es poderoso, que no nada más es una idea o un concepto, sino que es una persona real, viva, y que además es Dios y que además es poderoso, ¿no? Entonces, cuando el Señor se manifiesta, pues se vienen abajo muchos esquemas, ¿no? O cualquier pensamiento que cualquiera pudiera tener, pues es derribado, ¿no? Cualquier pensamiento contrario, digamos, al conocimiento del Señor, pues es derribado, ¿no? Cuando esas cosas sobrenaturales, poderosas y que además son nada más entre Dios y cada uno de sus hijos, suceden, pues el Señor toca el corazón de la gente y lo atrae hacia ellos, el Espíritu Santo los convence de pecado, la gente puede venir en arrepentimiento al Señor, ¿no? Y a reconocerlo como su Salvador, como su Señor, gracias a esa obra sobrenatural del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si hablamos de cualquier tipo de bendición, ¿cuánto más si le pedimos que el Señor nos llene? Es algo que Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque dice también que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Así es. Fíjate que a mí me impresiona mucho que el Señor nos ha estado hable y hable y hable de que viene un tiempo nuevo y un tiempo nuevo.
Nos impactó muchísimo cuando nos visitó sobrenaturalmente de esa manera que no sé si todos ustedes conocen o saben o han oído o han vivido o experimentado esa manifestación del Espíritu Santo cuando desciende y te quedas sin fuerzas, caes, ¿verdad? A lo mejor sientes ganas de llorar y lloras muchísimo, de repente pareciera que sin sentido, o sientes ganas de salir corriendo o de reír, y lo haces, de hecho, es como algo muy fuerte. Pero lo importante no es tanto todo eso que estoy mencionando, sino el fruto que produce, porque la Biblia dice que por el fruto lo conoces. Y eso ya de por sí era bien impresionante, lo es todavía cuando sucede, pero él habla de que viene un tiempo que vamos a ver cosas que ojo no vio ni oído yo. Entonces, a mí, yo sí estoy expectante y aparte estoy así como diciendo, Señor, ayúdanos a estar preparados porque tú eres capaz de hacer lo que sea y nosotros nos quedamos bien cortitos con nuestra experiencia y hay mucha gente que se enoja y dice, no, es que eso no es de Dios y que quién sabe qué y que quién sabe cuánto. Mira, te aseguro que es de Dios, te aseguro que produce fruto, te aseguro que es impresionante y también te aseguro que no es indispensable porque Dios a través de la fe actúa, aunque yo no experimente en apariencia nada, yo recibo todo lo que Él ha prometido. Yo siempre le digo a la gente, es un privilegio si además, ¿verdad? Dios te regala la oportunidad de experimentar algo físicamente o sobrenaturalmente. Eso es un regalo extra, pero no es, es un regalo, o sea, es decir, no es indispensable, ni es la razón, ni el motivo, ni la forma por medio de la cual creemos, pero yo le agradezco infinitamente al Señor cuando eso pasa. Así es. Porque es un regalo para animar tu fe, para decirte, sí, yo soy real, estoy aquí, sigue adelante, ¿no? Y bueno, así nos ocurrió, así hace años, no ha pasado igual durante cierto tiempo, y además sabemos que si Dios hace algo, no necesariamente va a ser lo mismo, puede ser muy diferente porque Él es diverso. Eso ya lo aprendimos, ¿no? El Señor dice, he aquí hago cosa nueva, ¿no? Cosa que no ha sido vista. Exactamente. ¿No? Entonces, eso lo hace Dios cada vez que quiere, porque Él es el creador. A Él se le ocurrieron las arañas y los cocodrilos, las jirafas y los elefantes, ¿no? Y las amibas. O sea, diverso absolutamente en su creación y cómo Él hace las cosas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para tratar de ponerle tamaño, dimensión y forma a lo que Él quiere, puede hacer? Somos osados a veces al pensar de esa manera. Pero cuando pensamos de esa manera lo limitamos, ¿no? O nos limitamos nosotros de recibir a Él. Estamos más, exacto, es lo que quería decir. Más bien nosotros nos estamos limitando, ¿no? Estamos poniendo como una barrera para que no suceda precisamente, ¿no? Y tal vez ni cuenta nos estamos dando. Sí, claro, y no se trata de eso, se trata de que definitivamente estemos bien conectados con el Espíritu Santo y bien abiertos a que Él haga. Mira, a mí lo que me llamó la atención de esa época de manifestación que hizo Dios fue romper con todos los esquemas y paradigmas de cómo debería de ser la iglesia, de cómo debería de ser o es el carácter de Dios. Esa parte me quedó súper clara, me impactó muchísimo que lo hiciera el Señor y la verdad es que sí, o sea, así es, ¿no? Él hace las cosas de una manera que nos impresiona y rompe los esquemas. Yo te voy a platicar, por ejemplo, un día en una de esas visitaciones sobrenaturales empezaron a algunas personas a reír en algunas partes, pero había una señora en particular que a mí me llamó muchísimo la atención porque empezó a reír, a carcajadas incontenibles, pero así impresionante. Y llegó el momento en que en una de las risotadas que dio, ¿verdad? Dio como un grito en esa risa. Y yo vi en mi espíritu, lo vi clarito, fue liberada de algún espíritu inmundo que la estaba molestando. Después nos enteramos que ella había estado batallando con una depresión impresionante. No había reído no sé en cuántos años. Y ese día, tocada por el Espíritu Santo, empezó a reír y a reír y a reír, hasta que fue liberada de ese espíritu opresivo, ¿verdad? Que la tenía cautiva. ¿Quién hizo esa obra? El Espíritu de Dios.
¿La provocamos nosotros? No. Eso sí, estamos abiertos a que lo haga, pero el que la hizo fue Dios. Ninguna persona que pudiera haber sido testiga de lo que estoy diciendo hubiera podido negar el poder manifiesto de Dios, porque esa persona quedó convicta de la obra de Dios, quedó segura del cambio que había venido a su vida, le dio la gloria al Señor por lo que había ocurrido, ¿verdad? Y estoy poniendo un ejemplo de muchísimos que tenemos. Fue impresionante, pero con eso te quiero decir que si tú te aprietas, si tú te niegas, si tú cuestionas, si tú no te dejas, porque yo me he fijado que a veces, estando en tiempos de mucha gloria y presencia, algunas personas como que se ponen duras, así como que, ay, no lo hagas. Sé accesible, sé como un niño, como dice la palabra. No cuestiones lo que ni entiendes. Luego decimos, ¿por qué están cuestionando? Pues no sé por qué cuestionas, porque cuestionas lo que más o menos comprendes. Pero cuando no comprendes nada, ¿qué cuestionas? ¿No? Lo único que tienes que estar es confiando en el Señor, siendo muy cuidadosos y honestos para decir, Señor, todo lo que venga de ti, yo lo recibo. Todo lo que venga de ti, yo no me pongo restricción alguna. Bienvenido, porque dice tu palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de ti, y yo no me niego para nada a recibir eso. Y entonces tenemos que tener una actitud como los niños. Dice en Mateo 18, en el versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Entonces aquí el Señor nos está dejando ver muy claramente que nosotros necesitamos tener esa sencillez de corazón, ¿no? Dejar de repente de querer ser tan complicados, porque otra vez eso nos limita en nuestra relación con Él. A veces pretendemos querer conocer al Señor y comprenderlo y saber cómo Él piensa y todo, y en realidad podemos conocerlo hasta donde el Señor nos permite, ¿no? Él es Dios y necesitamos simplemente como sus hijos, aunque no comprendamos todo, aunque no entendamos todo, el creerle y decir, sí, Señor, tú lo dijiste, no lo entiendo, pero yo te creo y yo quiero esto que tú tienes para mi vida. Así es. Y bueno, pues estamos ahí en el asunto, ¿verdad? De las declaraciones que te decía. Mira, aquí las tengo. Ustedes las deben de tener. De cualquier manera, si tú no estás en el grupo de MDA, probablemente no lo tienes, pero vamos a hacerlo ahorita, lo vamos a declarar ahorita. Y pues tú ya lo puedes tener aquí grabado, ¿verdad? Trataré de ponerlo, a lo mejor nunca he hecho un mensaje tan largo en una de las participaciones del comentario, pero lo podemos tratar de hacer, a ver si se puede pegar, vamos a decir, la declaración completa, porque yo creo que es importante que tú tomes todo lo que está aquí escrito como declaración, procede de lo que dice la palabra de Dios. Yo te pido y te animo a que lo hagas y lo estés haciendo de manera regular. Yo aquí le he estado pidiendo que lo hagan 3 veces al día. O sea, ahí está. Creo que ya llegó. Chécalo porque sí está completo. Ya te lo puse ahí en los comentarios. Entonces, fíjate, vamos a declarar. Porque todo eso está basado en la escritura. Y dice así, ¿no? Espérame, ahí está. Como hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, mis ojos son abiertos y mis oídos también para conocer y dar a conocer los designios de Dios desde su presencia. En el nombre de Jesús puedes agregar. Luego, los milagros y las señales de Dios suceden a través de mi vida. Cuando impongo las manos sobre los enfermos y cuando los declaro sanos en el nombre de Jesús, los enfermos sanan.
También suceden milagros creativos cuando lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Yo y mi casa natural y espiritual recibimos constantes sueños y visiones de Dios que guían nuestras vidas y la de todo el pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Siempre en el nombre de Jesús. El pacto de Jesús conmigo es totalmente suficiente para que yo y los míos, mi familia natural y espiritual, vivamos en toda salud, libertad, prosperidad y salvación. Tengo abundancia de todo lo necesario para llevar a cabo toda labor y tarea divina, y en mi vida no falta nada. Hay más que suficiente, hay de sobra. Todos los que se oponen a mi vida y ministerio son impedidos para lograr sus propósitos. Ningún arma forjada puede prosperar en mi contra, ni tampoco ninguna palabra dicha en mi contra puede prosperar por ningún maligno, perverso o espíritu de maldad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo te animo que si tú has recibido alguna palabra personal, ¿verdad? Algo que Dios te haya hablado a ti personalmente, se lo agregues. Pero no lo dejes ahí botado en un cajón. Ay, si un día el Señor me dijo, no. Toma la palabra, créele a Dios, ¿verdad? Y entonces vas a ver cómo el Señor va a manifestar su gloria. Acuérdate que te dije, esto construye lo que se necesita construir, abre las puertas que se necesitan abrir, quita los impedimentos que se tienen que quitar, edifica. Es un ejemplo de las declaraciones, por supuesto que no son únicas. Tú puedes agregar, ¿verdad?, otras que son necesarias para ti en lo personal, para tu familia, pero es algo que te pido y te animo a que hagas. Adelante, Miriam. Entonces, bueno, tenemos que ser insistentes. Estábamos mencionando de los niños, ¿no? De tener esa actitud o ese corazón sencillo como los niños. Y bueno, a veces Manuel les ha comentado de una ocasión en particular que no me acuerdo si él o su hermano estaban muy insistentes con su papá de niños, que quería algo y que quería algo y que quería algo, y no escuchaban razones, ¿no? Hasta que simplemente pues lo consiguieron. Entonces nosotros necesitamos ser insistentes igual, como si fuéramos niños, y entender que al ser insistentes es porque estamos nosotros esperando que realmente algo suceda, y eso es fe. Entonces, esa fe va a provocar que las cosas sucedan, ¿no? Pero no se trata de una repetición así mecánica, no se trata de una cuestión religiosa, sino se trata de creerle al Señor, realmente. Así es. Yo le quiero creer a Dios. ¿Y tú? ¿Tú le crees a Dios? Porque a mí me importa creerle. De hecho, yo te voy a decir una cosa. Nosotros, como matrimonio, como individuos primero, pero como matrimonio, pues hemos vivido de creerle. De eso vivimos hasta el día de hoy, y yo creo que vamos a irnos cuando nos vayamos creyéndole todo el tiempo. Es muy impresionante cuando tú simple y sencillamente puedes descansar, literalmente. ¿Entiendes lo que te digo? Porque a veces lo decimos, pero no tiene sentido. No, bájalo a tu corazón. Descansar en que Dios es fiel. Descansar en que Él es verdadero. Descansar en que sus promesas son sí y son amén. Y sí, a veces como humano llega un momento que me siento así como que, ay, o me preocupa una cosa, o me siento que me sobrepasa algo, y empiezo a sentirme como seguramente te pasa a ti también, en tu expresión personal, ¿verdad? Como presionado, como angustiado. Es un momento, porque siempre me fascina cuando en esos momentos así viene Dios, y es como si me diera una sacudida, ¿no? Y me dijera, oye, ¿qué te ha faltado? ¿Cuándo no te he respondido? ¿En qué manera yo te he faltado, o tú puedas decir que no has recibido todo lo que ha sido prometido y más allá de lo prometido? Es como que te vuelve a decir el Señor, confía. Yo nunca te he fallado y nunca te voy a fallar. Cuando yo siento eso, haz de cuenta que se me va de golpe así, pero de golpe, toda la afán, toda la carga, toda la angustia, todo lo que me puede llegar a pasar de golpe. Y yo ya conozco ese proceso en mi vida. Entonces, cuando empiezo a sentir algo así, inmediatamente me pongo a orar y a adorar y digo, Señor, yo confío en ti.
pase lo que pase y suceda lo que suceda, yo confío en ti. Inclusive, fíjate, cuando tenemos debilidades, porque a veces el enemigo se aprovecha de tus debilidades, de tus fallas, te acusa, te culpa y te hace sentir que no tienes derecho de nada. Arrepiéntete, ve al delante de Dios y con tu pecado y reconoce tu pecado, pídele perdón, que el enemigo no tome ventaja de eso y cállalo, enmudécelo en el nombre de Jesús. Y levántate porque dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 se levanta. Eso quiere decir que tú te vas a levantar cada vez que te tropieces y caigas. Y crece, porque no se trata de vivir una vida dual, doble o perversa o ficticia, no. Se trata de vivir una vida plena, genuina y real. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Así es. Y bueno, entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor, si así el Señor lo quiere hacer, pues que Él nos transforme, ¿no? O sea, si el Señor dice que Él nos toma como ese barro, siendo Él un alfarero, y todo lo que hace falta volver a hacerlo, lo hace, entonces podemos reconocer que hemos tenido deficiencias o faltas o errores y pedirle al Señor, reconozco mi condición, Señor, pero sé que tu gracia, que tu poder, tu amor son más que suficientes para poder hacer una obra en mi vida, ¿no? Aún podemos pedirle que nos ayude si es que hay incredulidad en nuestra vida. Son cosas que nos estorban, que son una barrera para poder estar pues cerca del corazón de Dios, porque estamos dudando, querrá o no querrá, se acordará de mí o no se acordará. Entonces todo eso son cosas que nos roban, que nos restan. Necesitamos acercarnos al Señor creyendo que Él está, que Él quiere que nos acerquemos, y además pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude, porque para eso el Señor lo dejó, para que estuviera con nosotros, y podemos decirle, Señor, ayúdame a crecer, a comprender tu palabra cuando la lea, Señor. Haz una obra poderosa en mi vida, transfórmame, ¿no? Desde lo más profundo de mi ser, moldéame, ¿no? Cada vez más a la imagen de Cristo, por ejemplo, ¿no? El Señor nos quiere dar de sí mismo y además no se quiere quedar con nada, porque a Él no le hace falta nada, ¿no? Él tiene todo, suyo son el oro, la plata, la plenitud de todo. Entonces creo que en ese entendido como hijos podemos decirle, Señor, aquí estoy, te creo y yo quiero que tú hagas una obra en mi vida. Así es. Perdón, mira, aquí de tu perro. Es que tenemos a mi perrito aquí y está dando mucha lata, pero bueno. Yo quiero que tú sepas que me quiero poner de acuerdo contigo, porque yo sé que la mayoría de ustedes saben de qué estoy hablando, han estado muy cerca, siempre al pendiente de todo lo que está pasando en nuestra congregación, y estamos viviendo un momento muy importante espiritualmente, donde es importante que nos pongamos de acuerdo. Estamos en un proceso de adquirir, de recibir, de manifestar lo que hemos recibido como no lo hemos vivido antes. Entonces ahorita es un buen momento para que tú y yo estemos de acuerdo, y por eso esas declaraciones son importantes. ¿Qué estamos esperando con ellas? Estamos esperando que efectivamente a ti y a mí y a todos nos empiece. Obviamente yo creo que en primera instancia los que están tomando en serio el asunto de declarar la palabra y declarar las promesas. Es decir, yo estoy esperando que te empiece a suceder que si antes orabas y de repente parecía que no pasaba nada, de repente vas a empezar a ver milagros o sanidades que antes no habías visto. Seguramente así va a pasar. Y que si había un problema de que estaba atorado un asunto en la economía y no avanzaba y estaba ahí y tú angustiado o angustiada por esto, por aquello, de repente se rompe o se quiebra eso y se abre una puerta que parecía que no existía, una oportunidad que se da que no estaba ahí, porque así, eso es a lo que se refiere cuando hablamos de los manantiales en el desierto o de los caminos donde no los hay. De hecho, la Biblia dice que Él rompe cerrojos de bronce delante de nosotros. Cuando yo le creo a Dios, eso pasa, créemelo.
Algunos de ustedes ya me han oído este testimonio, pero yo joven, así muy, muy iniciando en mi fe, pero con mucha seguridad, viví una experiencia muy simpática porque estaba yo en una clase con una maestra que nos había dicho que teníamos que entregarle un trabajo y que no podíamos faltar a ese día ni llegar tarde porque seguramente si llegábamos tarde y cerraba la puerta ya no podía recibir a nadie. Y mire, pues me tocó tráfico, llegué tarde ese día y ya cuando llegué estaba cerrado el salón. Era un salón muy particular, le llamábamos peceras, porque son unos salones para exhibir precisamente trabajos gráficos que se hacían, entonces era como una pecera, literal, era puro vidrio transparente, pero de algún modo ellos, la maestra y mis compañeros se metieron al fondo de ese salón y estaban lejos de la puerta. Y cuando yo vi la puerta cerrada y que no podía entrar, empecé a orar y dije, Señor, tú prometiste que ibas a abrir cerrojos de bronce. Bueno, este no es de bronce, es de aluminio. Pero si el de bronce lo rompes, el de aluminio también. Sí estaba yo orando. En el nombre de Jesús se abre esta puerta, se abre en el nombre. Yo no sé qué vas a hacer, Señor, pero vas a abrir esta puerta. Y en eso, fíjate qué pasó. Porque Dios usa lo que ni te imaginas. De repente y de donde no sé, una de mis compañeras con las llaves del salón por dentro, se apareció, me hizo una seña de que no dijera yo ni media palabra, me abrió, me metí, cerró, se fue y yo despacito me metí. Cuando llego con la maestra, me dice, ¿y tú cómo entraste? Me dijo. Yo no le dije mentiras, ni le dije nada, le dije, lo importante es que ya estoy adentro, me acuerdo mucho lo que le dije. Y entonces le enseñé, le puse hasta enfrente mi mejor trabajo, porque dije, si le interesa la exhibición, va a ver uno de los mejores trabajos que que traigo y le va a gustar, ¿no? Y así fue. Wow, fue impresionante. Pero te quiero decir, parece sencillo, pero hay quien se hubiera desistido. Hay quien hubiera hecho coraje, hubiera hecho un berrinche, se hubiera puesto enojado, o hubiera hecho alguna cosa, o simplemente hubiera hecho, pues ya ni modo, ya reprobé, a ver qué voy a hacer. No, yo en ese momento me paré sobre la promesa divina, le creí a Dios, y aunque era algo sencillo, quiero decirte que a veces Dios también te concede cosas así, primero para edificar tu fe, pero luego para que tú mismo vayas aprendiendo, porque después vas a tener otras pruebas, otros momentos, otras situaciones más complejas, que si empiezas con las cosas sencillas, después va a ser más fácil enfrentar las cosas que no lo sean tanto. ¿Me explico? Por eso nos estamos poniendo de acuerdo, porque en medio de nosotros, aunque Dios lo haga en todos lados, pero en medio de nosotros hay un pueblo que somos tú y yo, que somos gente que le cree a Dios, que estamos siendo insistentes con Él para que su presencia y su gloria se manifiesten a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Así que yo hablo bendición para ti. Si estás batallando en la economía, yo hablo bendición para ti. Si estás batallando en la salud, hablo bendición para ti en el nombre de Jesús. Porque no hay ninguna razón para que no recibas el mismo beneficio que todos los demás hijos de Dios. Si tú has sido comprado con la sangre de Cristo, eres un rey y un sacerdote, llamado y escogido, de en medio de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y la palabra de Dios se cumple puntualmente. Y lo único que tienes que hacer es pararte en la brecha y creerle a Dios y decir, Señor, tú lo prometiste, yo de aquí no me muevo, hasta que suceda. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si hay alguien en esta reunión que nunca le haya entregado su vida a Cristo, le quiero decir algo. No voy a hacer la oración, pero te voy a decir algo. Ve delante de Dios, dile que lo amas, que lo reconoces, que le pides perdón y que lo aceptas como el Señor de tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer. En realidad es lo que dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Depende de ti, cómo crees y cómo declaras. Fíjate qué importante es la declaración. Cómo declaras lo que crees para que ocurra. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces todo lo que creemos lo atesoramos, pero estamos para confesar para salvación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya estamos acabando, María. Pues es lo que les animamos a estar declarando lo que Manuel les compartió, pero también cualquier cuestión personal que sientan de parte de Dios, estarlo haciendo, agregarlo, obviamente pues conforme a la palabra, ¿no? Hay que estar orando conforme a la palabra. Con la palabra. Y seguramente el Señor les va a dar
los versículos necesarios, ¿no? Para cada una de las situaciones o para el caso. Yo a mis declaraciones le agregué otras que tienen que ver con mi propio ministerio y persona. Esas no se las declaro a ustedes porque pues, no son generales, son particulares. Y así cada quien. Tú debes de tener seguramente promesas de Dios o cosas que Dios te ha dicho que necesitas agregar ahí para estarlas declarando. En el nombre de Jesús. Así es. Y con toda autoridad. Y con toda libertad. Y con toda libertad. Amén. Bueno, pues miren, creo que ya estamos ahora sí terminando. Qué tremendo tiempo podemos vivir. Gracias por estar aquí con nosotros. De veras que los amamos y bendecimos a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Y le pedimos a Dios que empiecen, de verdad, créanmelo, lo van a ver, lo van a ver, lo van a vivir. Van a vivir cómo cada día se va edificando algo. A mí ya me está pasando. Si quieres que te lo diga, a mí ya me está pasando que a partir de que empecé a hacer estas declaraciones, algo se empezó a mover. Créeme lo que te digo. Y lo vamos a ver aún más, aún más. Amén. ¿No? Entonces los esperamos el domingo en la reunión. Dios quiera que puedan estar presencialmente, bien cuidados, como ya saben que lo estamos haciendo. Pero si no, de todas maneras, no te pierdas la transmisión. Porque están pasando cosas muy especiales en medio de nosotros. Y no quiero que te pierdas nada. Porque en el momento que menos te imaginas, a ti en lo personal o como grupo, a todos, Dios puede hacer algo inusitado que ni siquiera nos imaginamos, como ya empezó a ocurrir. Pues que Dios les bendiga, un gusto saludarlos. Y bueno, pues nos estamos viendo primeramente Dios el domingo. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Buenas noches.